y vean pues porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala uno. Acompáñenme. También para aprender de todo cuando se presentas. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Por aquí nos encontramos en la sala 4 donde se está tocando un tema súper importante que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Sandra Alfonso y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de Comités Técnicos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 5, Evidencias documentales, informes, actas de los comités técnicos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, el doctor Anderson Parra Hernández, médico y psicólogo especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Anderson, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Hola Sandra, un gusto estar acá de nuevo con todos ustedes. Un saludo para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora en esta acción educativa. Qué bueno que logremos sacar esos espacios y ya cuando se va acercando un fin de semana largo, un fin de semana con festivo para nuestra formación, ¿cierto? Que logremos sacar esos espacios donde vamos a aprender. El tema de hoy particularmente es la sesión 5, evidencias documentales, informes y actas e incluso otras evidencias de los comités técnicos del sistema de gestión. Este es nuestro quinto encuentro educativo de esta gran ruta del conocimiento para 2025, donde tenemos 10 sesiones, perdón. Esta es la quinta, entonces terminada esta sesión estaremos llegando a la mitad de nuestros encuentros y los que quieran explorar los encuentros previos que hemos tenido, recordemos que en Posipedia se encuentran todas las grabaciones, la presentación y los diferentes enlaces y documentos de nuestros encuentros. Sin más preámbulos, Sandra, podemos dar inicio con nuestra habitual encuesta o preguntas de sondeo que nos van a permitir saber con qué conocimientos llegamos a este encuentro educativo. Bueno, iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las características de todas las actas de los comités? A. Deben ser legibles y codificadas. B. Deben ser públicos y de libre acceso. C. Deben tener disponibles y accesibles. D. Son evidencias de tipo externo. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta.
¿Cuáles son las características de todas las actas de los comités? A. Deben ser ilegibles y codificadas con el 16%. B. Deben ser públicos y de libre acceso con el 10%. C. Deben estar disponibles y accesibles con el 68%. D. Son evidencias de tipo externo con el 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué artículo describe los informes que debe elaborar el COCOLAB? A. Artículo 2.2.4.6.32 del decreto 1072 del 2015. B. Artículo 6 de la resolución 652 del 2012. C. Artículo 11 de la resolución 2013 de 1986. D. Artículo 2 de la resolución 0312 del 2019. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Qué artículo describe los informes que debe elaborar el COCOLAB? A. Artículo 2.2.4.6.32 del decreto 1072 del 2015 con el 25%. B. Artículo 6 de la resolución 652 del 2012 con el 36%. C. Artículo 11 de la resolución 2013 de 1986 con el 14%. D. Artículo 2 de la resolución 0312 del 2019 con el 25%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles de los siguientes documentos se tienen que conservar por 20 años? A. Mediciones higiénicas o del ambiente del trabajo. B. Capacitación, entrenamientos, inducción y reinducción. C. Registro de las entregas de EPP. D. Todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles de los siguientes documentos se tiene que conservar por 20 años? A. Mediciones higiénicas o del ambiente del trabajo 6%. B. Capacitación, entrenamientos, inducción y reinducción con el 4%. C. Registro de las entregas de EPPs 4%. D. Todas las anteriores con el 87%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, doctor Anderson Parra. Muchas gracias, Sandra. Este sondeo inicial con algunas preguntas muy puntuales nos van a servir para guiar este encuentro y esperemos que al final tengamos unos mejores resultados. Bueno, el tema de hoy que nos convoca, que es la evidencia documental dentro de el sistema de gestión y particularmente dentro de los comités técnicos, nos va a guiar esta frase en latín que dicen Cudon et in actis nodes in mundo. Ahí me perdonan un poco el latín, y es una locución latina de uso en derecho procesal que se traduce que lo que no está en los actos no existe para el mundo, y nosotros tradicionalmente lo traducimos como lo que no está escrito no existe, y esa va a ser una guía para el encuentro del día de hoy. La idea es que todas esas acciones que hacemos en el sistema de gestión no solo trasciendan en el actuar, en la intervención de nuestros trabajadores, sino que queden evidencias documentales, que hay un grupo de evidencias y dentro de ellas son las documentales para que en el futuro puedan identificar esas acciones que hicimos, y ahora vamos a ver puntualmente qué tiempos hay que conservar ciertas evidencias. Los objetivos que nos convocan el día de hoy. Primero, vamos a comprender las generalidades de la gestión documental en el sistema de gestión y cuál es el soporte legal de esas generalidades, y las vamos a aplicar a los comités técnicos de forma muy contextual. El segundo es reconocer los elementos que deben quedar evidenciados en los documentos que soportan a los comités técnicos del sistema de gestión. Entonces, ¿qué elementos vamos a evidenciar o vamos a buscar en los documentos de los comités técnicos? Y finalmente, y lo que buscamos con esta acción, ese sería el objetivo central,
pues lograr darle a nuestras empresas aliados, a nuestras personas que se conectan, algunos tips, algunas recomendaciones para la elaboración de esos evidencias documentales, entre ellas los informes y las actas de los comités técnicos. Entrando en materia, entonces tenemos que hablar de qué es la evidencia documental, ¿cierto? Y la evidencia documental uno encuentra diferentes definiciones, como que es un registro que sirve para demostrar la veracidad de un hecho, y ese es un elemento en el que vamos a tratar de pensar a lo largo de este encuentro y pensar en esas evidencias documentales que tenemos en nuestra organización, si evidentemente si son un registro que demuestra la veracidad de un hecho. Otra forma de analizarlo es partiendo de qué es una evidencia, y aquí apuntamos con documental. Entonces, una evidencia es una prueba, es algo que nos demuestra que algo es real, y cuando hablamos de documental, pues que puede ser leída, ¿cierto? Que puede ser visualizada y que da cuenta de un proceso o determina un proceso. Y particularmente aplicado al sistema de gestión, pues nos va a decir que son la muestra del cumplimiento de políticas, programas y procedimientos que se mantienen en el tiempo. Es decir, que pudimos cumplir algo y es la evidencia de que se cumplió en un momento del tiempo para que en el futuro sea evaluada. Ahora vamos a ver qué dice la norma. Los que han estado en otros encuentros educativos conmigo saben que para mí la norma es la base, ¿cierto? La ley nos dice qué es lo mínimo, qué es lo que mínimamente debemos hacer, y es a partir de esa norma que empezamos a construir o vamos más allá. Nuestro sistema normativo y de nuestro sistema de gestión no debe ser solo de mínimos, no debe ser solo de lo que nos dice la norma, sino de ir más allá. Empecemos por la 0312, la 0312 que nos habla de esos estándares mínimos en el sistema de gestión, y cuando miramos el estándar de archivo y retención documental para diferentes grados de empresa según el número de trabajadores, nos aparece una cosa muy importante, y es que dentro del archivo y la retención documental del sistema de gestión deben haber evidencias, obviamente documentales, de las actividades que está haciendo el COPAS, así como contar con un archivo y una retención documental que dé cuenta de esos registros de lo que venimos haciendo. Entonces, la resolución 0312, que tristemente, digo tristemente porque muchas empresas se limitan a cumplir solo lo que tenemos en la 0312, cuando se habla solo de unos estándares mínimos que se van a evaluar, pero no de todo el sistema de gestión, pues ya nos dice explícitamente que hay que tener evidencias del funcionamiento de nuestros comités. Y otra norma que para mí es fundamental, y en ella sí me centro mucho, es el decreto 1072 de 2015, porque es nuestro decreto compilatorio del sector trabajo. Por eso es un decreto tan amplio. En el capítulo 6 hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy seguramente todos los que se conectan a esta acción educativa conocen ese capítulo y conocen esta norma, y empezamos a ver que en el artículo 2.2.4.6.13 nos habla de la conservación de los documentos, y acá hago un llamado de atención a todos esos empleadores o a esa alta dirección que se conecta a estas acciones educativas. En términos legales, la responsabilidad del sistema de gestión es de la alta dirección y el representante legal, y vamos a ver que la norma siempre señala esa responsabilidad del empleador, que puede delegar funciones en un líder del sistema de gestión, pero no se delegan responsabilidades, y la responsabilidad sigue siendo del empleador. Y en cuanto entonces a la conservación de documentos, pues este artículo nos dice que la conservación de los documentos debe ser una responsabilidad del empleador de forma controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles. Y ahora vamos a hablar de esa accesibilidad a que hace referencia. Además, que debe estar en nuestro plan de contingencias elementos de protección contra el daño, el deterioro y la pérdida de esos documentos. Entonces no puede ser una excusa cuando nos visitan, es que la carpeta en la que estaba se me mojó y se deshizo, o la carpeta que sostenía el sistema de gestión me la eliminaron.
yo debo, como líder del sistema de gestión, donde un empleador delegó en mí las funciones de mantener este sistema de gestión, tener unos respaldos, un plan de contingencia frente a la conservación de documentos. Y este artículo también es muy interesante porque nos señala explícitamente unos documentos que debemos conservar por 20 años, es decir, en nuestra organización deben permanecer mínimo, de nuevo, ley de mínimo estos documentos por 20 años. El perfil epidemiológico o los resultados de exámenes ocupacionales en nuestra organización, las mediciones higiénicas o del ambiente de trabajo, esas mediciones de factores de riesgo que hacemos. Y aquí se incluye, ojo, el resultado de una medición del riesgo psicosocial que es a través de la batería de riesgo psicosocial. Registros de las capacitaciones, los entrenamientos y la inducción y registro de las entregas de elementos de protección personal. En los otros documentos no explicita cuánto se deben conservar, pero acá sí nos dice perfil epidemiológico, mediciones higiénicas, registros de capacitación, entrenamientos, inducción y reinducción y registro de entregas de EPPs. Esos 4 elementos los deben conservar todas las empresas por al menos 20 años. Y hay un elemento adicional porque el artículo, cuando ustedes lo consulten, menciona son 5 documentos y es los exámenes médicos ocupacionales. Pero acá hay una salvedad. Esto se conserva en la organización si y solo si tiene un médico laboral en su planta de personal y hace parte el sistema de registro de historia clínica de la organización, sino la responsabilidad de conservar los resultados de las historias médicas ocupacionales desde la IPS en la que contratemos el servicio de examen médico ocupacional. Entonces, ese primer elemento dentro del decreto 1072 nos habla de la conservación de documentos. Recordemos que particularmente el capítulo 6 nos habla de todo el sistema de gestión. ¿Y qué más nos dice el 1072? Ya en el artículo anterior, en el 2.2.4.6.12, también nos habla de la documentación en términos del empleador. Y ojo que aquí nos dice, el empleador debe mantener disponible y la disponibilidad es en términos de que se pueda acceder quien debe acceder. No es que vaya a ser pública, sino quien debe acceder. Un inspector de trabajo, un ente de control, una persona que vaya a ser y esté autorizada para auditoría y que estén debidamente actualizados. Esto es muy importante. Visitamos empresas donde muchas veces tienen esos procedimientos de hace 20 años, unos procedimientos de trabajo seguro de hace 20 años con máquinas que ni siquiera tenemos ya en la organización. Entonces, la responsabilidad de la actualización de la gestión documental, pues es del empleador. De nuevo, delegamos algunas funciones porque como representante legal o gerente, yo no me sé todo. Puedo conocer el panorama de mi organización, dar líneas hacia dónde vamos, pero lo operativo puedo desconocerlo, pero sí lo delego, sí lo contrato y sí sé quién lo está ejecutando y que hay una responsabilidad que como empleador tengo. Y acá nos enlistan muchos documentos que deben estar disponibles y actualizados. Pero para este encuentro educativo en el que estamos hablando de los comités técnicos del sistema de gestión, son particularmente importantes los soportes de la convocatoria, elección y conformación del COPAS y los formatos de registro de inspecciones, porque no se nos puede olvidar que la resolución 2013 del 86 en su artículo 11 nos da las funciones del comité y dentro de esas funciones son las inspecciones de seguridad a instalaciones, máquinas y equipos. Entonces son 2 evidencias documentales directamente relacionadas con nuestro comité técnico paritario de seguridad y salud en el trabajo que tenemos que tener en cuenta. Y acá les hago un señalamiento dentro de ese artículo y es el parágrafo 1. Nos dice, se puede conservar en papel, se puede conservar en disco magnético, de forma óptica o electrónica, por fotografía o una combinación
de estos medios. Entonces es muy importante que dentro del plan de contingencias que tengamos en nuestra organización se defina cuál va a ser la forma de conservación y el plan para que esto ocurra. Una de las formas que uno más identifica es, yo tengo, por ejemplo, con respecto a los soportes del comité paritario, una documentación en físico que encuentro disponible y un soporte escaneado en mi computadora. Así, si pasa algo con este, tengo un plan de respaldo, si pasa algo con aquel, tengo un plan y ese es nuestro deber. Ahora hablando de los tipos de evidencia documental, porque nuestro primer objetivo es entender la generalidad de la evidencia documental y el soporte legal que nos obliga a tener una gestión documental, vamos a hablar de los tipos. Esta pirámide la conocemos los que hemos trabajado con sistemas de gestión de calidad porque es la pirámide de documentos de calidad, donde hacia arriba, en la parte más alta de la pirámide, tenemos los manuales, las políticas que dan línea en nuestra organización y de arriba hacia abajo empezamos a ver cómo se operativiza. En otro encuentro educativo que los invito a que lo revisen, hablábamos desde esa planeación estratégica hasta el operativo. Esa forma de ver la evidencia documental también es así. Puede ser desde lo estratégico, que lo estratégico lo enmarcamos en manuales y políticas, vamos llegando a lo táctico con procedimientos y ya lo operativo con instrucciones técnicas, y registros propiamente dicho. Esa es una primera clasificación. Otra clasificación muy importante que hay que tener es la de interno versus externa. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión no solo se nutre con los documentos que se generan a nivel interno. Ejemplo de ellos, por ejemplo, un acta que hacemos en nuestros trabajadores con el comité técnico es una evidencia documental interna, pero la auditoría de un ente externo que evidencia que nos han hecho evaluación y que yo estoy planteando una intervención desde el actuar después del verificar es una evidencia externa que yo debería guardar dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces, aunque predomina la interna, no es la única y hay algunas evidencias externas. Otro ejemplo, las mediciones ambientales, por ejemplo, no tenemos los equipos normalmente en nuestras organizaciones con quién hacerlos, me visitan y hacen una medición, la hace un ente externo, él genera el documento, pero es un soporte que yo tengo que tener dentro de mi sistema de gestión, ya lo vimos por al menos 20 años, entonces esa es una primera clasificación. Y otra clasificación pues muy sencilla es de lo virtual versus físico, que la recomendación técnica es ojalá tener combinaciones de forma de evidencias documentales para evitar que tengamos dificultades frente a una contingencia. Ahora, hablando todavía del 1072 y todavía del artículo 2.2.4.6.12, en su parágrafo 2 nos habla de las características fundamentales que deben tener esos documentos de nuestro sistema de gestión. Es decir, qué es lo mínimo que debe tener para que sea válido y cumplan esa definición que estamos viendo de evidencia documental, que sean la prueba de algo que se llevó a cabo. Lo primero es que sea legible, es decir, que yo pueda entender qué es lo que está escrito allí, que no tenga tachones, que no tengan borradas o letras eliminadas o solapadas, es decir, que yo pueda leerlos, eso hace referencia a la palabra legible, que yo los pueda identificar y dentro de ese ejercicio de identificación pues muchas empresas hacen la codificación. Para entender mejor le voy a asignar un código a este documento y así es más fácil identificarlo y buscarlo. Sin embargo, la codificación no es obligatoria por ley. Lo que es obligatorio es yo poderlo identificar, pero ponerle un código no es obligatorio ni una característica aplicable a todas las evidencias documentales. Y la tercera característica es que sea accesible, es decir, que en el momento que yo necesite remitirme a una evidencia documental, pues pueda acceder a ella. Eso habla de la accesibilidad. Y ojo, lo mencionaba desde ahora desde el punto de vista legal.
accesibilidad no significa que sea público, no significa que sea de libre acceso para todo el mundo, sino que esa accesibilidad se tiene que traducir en disponibilidad, en que estén disponibles. Y esto es fundamental porque ahora lo vamos a ver en otro de nuestros comités técnicos, que es el COCOLAB. Yo no puedo tener los documentos que sean públicos, las actas en las que yo trato situaciones que sometidas a confidencialidad entre dos o más funcionarios que tuvieran una situación de convivencia laboral, pues no pueden ser públicas. Entonces, para ir cerrando esas generalidades de la evidencia documental, tenemos que saber que para que un documento cumpla con esa evidencia o que demuestra que de un hecho, lo mínimo es que sea legible, que sea identificable o disponible y que sea accesible, es decir, que yo pueda acceder a él, lo que no se traduce en público. Para cerrar, estas imágenes no están referenciadas porque las traigo de algunas de las organizaciones que yo acompaño y es la forma como organizamos los documentos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Organice los documentos como usted le sea fácil, siempre y cuando cumpla con estas tres características. Entonces, yo he visto muchas formas de organizarlos. En una de nuestras organizaciones que acompañamos, pues los marcaban por carpetas de acuerdo con el estándar de la 0312. Entonces nos íbamos al estándar y decía el 1.1.6 nos habla del estándar de conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y ahí subían todas las evidencias de ese estándar. El siguiente estándar nos habla de capacitación, es una forma de organizarlo. Otra de las formas, también la vi hace un tiempo, cuando estaba iniciando en este proceso, era un documento maestro con hipervínculos que nos llevaban a los otros documentos, ¿cierto? Una carpeta única con un documento maestro del sistema de gestión y yo iba leyendo. Entonces, política de seguridad y salud en el trabajo, le daba un doble clic o accedía acá a ese PDF y me llevaba a la política que debía tener las evidencias que hablamos de que sea publicada, actualizada y socializada. Y otra forma más moderna que he visto, pues es hacerlo a través del ciclo PHVA, hablar de qué documentos hacen parte del planear, qué documentos hacen parte del hacer, qué documentos hacen parte del verificar y qué documentos hacen parte del actuar. ¿Cuál de esas formas está correcta? Todas están correctas. ¿Cuál de esas formas son legales? Todas son legales. Por la que a usted le sea más fácil. Que no le pase como una de las empresas que acompañé, que entonces lo teníamos así organizado, se hizo cambio del líder del sistema de gestión y esa persona nunca pudo manejar esta lógica del ciclo PHVA. Entonces, cuando llegaban a solicitarle un documento, empezaba a darle clic a ese montón de carpetas y no podía acceder a él. Entonces, esa forma de organizarlo iba contra el principio y la característica fundamental de accesibilidad y ese es un elemento a tener en cuenta. Las formas que no sean en lo que nos centremos, sino en lograr la esencia. Vistas estas generalidades, vamos a hablar de las evidencias documentales, particularmente del COPAS. Y nos vamos a centrar en dos evidencias fundamentales, las actas y los informes del comité. Y acá vamos a hacer un énfasis muy importante a las actas. Yo les preguntaría, ¿cuántas actas debe tener al año el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? Y en los encuentros educativos presenciales siempre es una pregunta que hago, porque me dicen 12 y ojo, le tenemos que poner el mínimo adelante. Las actas del comité paritario son mínimo 12 porque nos debemos reunir de acuerdo con la resolución 2013 del 86 una vez por mes. Esa reunión mensual es de tipo ordinario, ¿cierto? Entonces, si mi organización todo está ocurriendo de forma normal, habitual, transcurre con normalidad, mi comité se debe reunir una vez al mes todos los meses y al final del año debemos tener 12 actas. El mínimo hace referencia a las reuniones extraordinarias, que son las que ocurren cuando tenemos una situación que se sale de lo normal. Entonces hay un cambio de proceso, hay un cambio
un riesgo inminente, un accidente de mucha gravedad, ahí amerita que mi comité, así se haya reunido hace 15 días, tenga una nueva reunión. Entonces son 12 actas en el año. Otra pregunta que le hago, si yo voy a evaluar la vigencia de un comité, ¿cuántas actas debe tener? Muchas veces asociando a las 12 del año me dicen 24 y realmente tenemos que saber, y acá lo recordamos de otros encuentros educativos, que la vigencia de un comité es de 2 años. Luego de 2 años de conformado un comité, debemos hacer un nuevo ejercicio de convocatoria y elección y eso me evalúa la vigencia. Pero ¿por qué le pongo 25? Y es también con el mínimo adelante, porque son mínimo 25, porque 24 actas ordinarias, si en 2 años en mi empresa no pasó nada, no hubo un accidente grave, no hubo un riesgo inminente. ¿Y cuál es el acta adicional? El acta de conformación o acta que algunos le llaman inicial. Esa acta de conformación no debe ser incluida dentro de las habituales de funcionamiento del comité, debe ser un acta independiente y cuando veíamos en el 1072, pues vemos que está asignada como acta de conformación. Entonces, si vamos a evaluar la vigencia de un comité que es de 2 años, de un COPAS, debería y funcionó adecuadamente, lo mínimo es que tenga 25 actas en su vigencia. Y siguiendo entonces en el 1072 vamos a hacer una extrapolación de los mínimos, lo mínimo que yo debería ver en esas 25 actas que le voy a evaluar al comité para ver si está funcionando adecuadamente, de nuevo, de acuerdo con la normatividad. Bueno, acá rayé un poco, vamos a ver que la primera es la comunicación, socialización, discusión y yo le agrego seguimiento a las políticas institucionales, particularmente la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de acuerdo con el decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.5, la política para que me cumpla con lo que debe estar debe ser una política comunicada al comité paritario. Entonces, una buena práctica mía como auditor es que yo llegue, me muestren la socialización de la política a toda la organización, la firma por la parte de la alta dirección, la fecha, que son las características que encontramos siempre en la evaluación de esa política, pero además que solicite al comité paritario el acta donde discutieron la política, donde se la socializaron y donde usted viene evaluando si esa política se está cumpliendo en su organización. Entonces es un primer elemento fundamental e indispensable que aparezca en las actas de nuestros comités. Un segundo elemento es la socialización del plan de trabajo anual. En el comité paritario se debe socializar el plan de trabajo anual de la seguridad y salud en el trabajo. Debemos comentarle a nuestro comité cuál es lo que tengo estructurado para hacer durante este año. Y esa socialización incluye recibirle las recomendaciones, recibirle las apreciaciones, recibirle las sugerencias, porque muchas veces nos quedamos en la socialización, firme acta y continuemos. Ese no es el objetivo. El objetivo es que puedan aportar a ese plan de trabajo anual y lo hablamos también en una sesión de este año y es ojalá tengamos un plan de trabajo anual individualizado para nuestro comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Tengamos un plan que determine estas son las fechas en las que yo me voy a reunir. Muchas empresas lo hacen el tercer miércoles de cada mes o el primer miércoles de cada mes, etcétera, o el último viernes, que ojalá esté definida. ¿Por qué? Porque una función fundamental y es una evidencia documental adicional que vamos a ver es la citación que hace la secretaria del comité a las reuniones. Entonces, cuando uno evalúa, dice, venga, este comité, ¿por qué solo se reunió 6 veces en el año si tenía que reunirse de forma mensual? Ah, la secretaria no nos citó. No, yo sí lo cité, les llamé, no, dejémoslo por escrito y ojalá
podamos hacerlo de acuerdo a un cronograma que hagamos desde el inicio del año de cuándo es que nos vamos a reunir. Eso va a facilitar que las personas se programen y se agenden para nuestros comités y no enfrentemos una de las dificultades y es que no completamos el quórum. Otra de las evidencias es la comunicación que tenemos con los trabajadores. Ojalá si nos llega un oficio de algún trabajador, si nos manifiestan una inquietud frente a un riesgo inminente, lo dejemos por escrito en nuestra acta, porque esta es la esencia en la que yo he insistido en los comités técnicos. Los comités técnicos en su origen y cuando lo miramos en normatividad internacional es la evidencia de la participación de los trabajadores en el sistema de gestión. La esencia de la participación y en nuestro país que tenemos una democracia representativa es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces dejemos por acta las evidencias de que estamos siendo los representantes de nuestros trabajadores. Vengan, a mí me comentó fulanito de tal que en esta área de trabajo tenemos un riesgo. Dejémoslo por acta y dejemos las acciones que vamos a empezar a construir y ahora vamos a ver en esos tips de funcionamiento. También debe quedar allí la evaluación y el seguimiento al sistema de gestión. Y en esta diapositiva estamos hablando de actas e informes, muy importante, y lo vamos a ver que además hay unos informes que también dan cuenta del funcionamiento de nuestro comité. Entonces, en las siguientes funciones, a algunos les he señalado que va con informe. La evaluación, el seguimiento a la seguridad y salud en el trabajo, al sistema de gestión, debe ir con informe a la alta dirección. Ese ejercicio que hacemos como comité paritario de sentarnos al final de la anualidad y ver qué de ese plan de trabajo se cumplió, cómo va el sistema de gestión, además de que quede por acta los diferentes aportes que se hicieron, debe quedar plasmado en un informe. Asimismo, la revisión y los aportes al plan anual de capacitaciones que aplica mucho como el plan anual de trabajo y la política, no es decirles, señores del comité, esto es en lo que vamos a capacitar, sino señores del comité, desde la dirección del sistema de gestión proponemos estas capacitaciones, ustedes las ven acordes, cuáles retirarían, cuáles incluirían, ¿cuáles darían ustedes? Ese elemento es fundamental y yo los he insistido. Cuando empoderamos a un comité y le decimos, venga, denos usted una de las capacitaciones, ganamos doble, ganamos hasta triple. ¿Por qué? Porque el comité paritario tiene que estudiar el tema y prepararse para dar el tema. Primer elemento, estudio y aprendo. Segundo elemento, socializo con los demás compañeros o área en la que voy a dar esa capacitación. Y tercero, y es un elemento más cognitivo, estoy viendo a un par, a un compañero de trabajo que me está dando una temática o me está explicando algo de mi quehacer y seguramente sus ejemplos van a ser más reales que los que pueda dar un capacitador externo y que no conoce la realidad de mi organización. Y eso implica entonces una conexión mayor y un aprendizaje mayor de nuestros trabajadores. Yo los invito a los que se conectan, hagamos ese ejercicio, invitemos a que nuestro comité dé una de los charlas del plan anual de trabajo o de las actividades de capacitación. Dentro de ese ejercicio también que quede por acta, nos tiene que quedar el ejercicio de identificación de peligros y evaluación de riesgo y el análisis de las evaluaciones ambientales. Esto también corresponde a un informe que debe recibir y analizar el comité paritario. También los informes, la revisión de los indicadores y los informes de accidentabilidad y ausentismo, también la delegación y la participación en las investigaciones. Si hubo accidentes, yo debería ver que el comité envió a alguien y ojalá fue rotativo. Definimos, y no tiene que ser que nos reunamos para definir quién va a investigar, no. Definimos que el orden va a ser, en mi comité estamos Juan, Andrés, Claudia y Paula. Juan va a la primera investigación que surja, Andrés a la segunda, Claudia a la tercera, Paula a la cuarta y hacemos esa rotación y ya sabemos que siempre va a haber un miembro en ese equipo investigador que es una de las funciones.
También allí la auditoría anual, súper importante, la auditoría anual que le hacemos al sistema de gestión debe quedar por informe y debe quedar en el informe de rendición de cuentas anual que hacen desde la alta dirección. Como les decía, una acta adicional a todo este proceso es el acta de conformación del comité. Entonces hemos visto algunas de las funciones que nos trae en cada uno de los artículos, no se los he mencionado, pero es para que los consulten. Acá tenemos el artículo 11 de la 2013, el artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072, por acá tenemos el punto 15, el punto 20, les quedan en las memorias para que ustedes exploren y se den cuenta todo lo que debe evidenciar en su funcionamiento nuestro comité paritario. Ahora, esas eran recomendaciones de fondo, de contenido. Ahora vamos a hablar recomendaciones de forma, del formato de acta. Doctor, ¿hay algún formato de acta para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? Sí, en Internet hay millones. ¿Cuál debo utilizar? El que haya definido mi empresa dentro de su proceso de gestión documental. También habla de la madurez de una organización, la gestión documental que hace al interior. Entonces, que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no sea una rueda suelta, sino que esté alineado con esa gestión documental que se hace en nuestra organización. Y acá les traigo un formato de acta de alguna de las organizaciones que asesoro, ¿cierto? ¿Qué identificamos? Tips, las características, identificable y accesible, ¿cierto? Entonces, dentro de esa identificación, acta número tal, la que corresponda, que tenga o pertenezca a la gestión documental de nuestra empresa, algunos le ponen el logo, otros la razón social, y que yo la pueda saber a qué documento hace referencia. En nuestro país codificamos, pero la codificación no es obligatorio y ya esto corresponde a aspectos de la gestión documental. Entonces, tips para que esas actas no solo cumplan de fondo, como lo vimos ahora, sino también que cumplan en forma, pues que sea identificable y accesible. Que se cumpla el quórum, ojalá en todas sus actas dejen por escrito que se verificó y se cumplió el quórum. Y si no se cumplió, que quede también por escrito. Ahí lo ven, el artículo 8 de la resolución 2013 del 86, hace más de 30 años ya nos daba los elementos de qué hacer. Dice explícitamente, cuando se reúne el comité paritario, se verifica quórum. Si no tenemos quórum, esperamos hasta 30 minutos y si pasados 30 minutos se sigue sin cumplir el quórum, sesionamos con plena validez. No es recomendable que se cancele el encuentro del COPAS, porque desde hace más de 30 años nos están diciendo cómo se completa ese quórum. Entonces, dejar explícito en el acta quiénes fueron asistentes, quiénes fueron inasistentes y si son presidente o secretario o representante de la dirección o representante de los trabajadores. Entonces, primera recomendación técnica, identificable y accesible. Segunda recomendación, que quede explícita la verificación del quórum. Tercera recomendación, que hagamos un ejercicio juicioso de seguimiento a las tareas. No puede ser que cuando visitamos una de nuestras organizaciones durante todo el año quedó la misma tarea y acá también dentro de esa empresa que asesoro, pues en el acta del COPAS incluyen revisión de las tareas pendientes y asignación de nuevas tareas. Acá lo veíamos. Después de la verificación del quórum, la lectura y aprobación del acta anterior, se miran revisión de tareas pendientes y asignación de nuevas tareas. Eso es fundamental porque nos habla no solo de la forma de estructurar el funcionamiento de nuestros comités, sino también de hacerle seguimiento a ese funcionamiento. También dentro de esas recomendaciones técnicas, la custodia. Recuerden que la custodia debe ser por la secretaria del comité y debe ser accesible para las personas que deban tener acceso. Que tengamos un orden y una organización, que ojalá estemos agendados, ya se los dije, y que tengamos claro cuál va a ser el objetivo. Ojo, la evidencia documental, y por eso empezaba con la definición,
debe dar muestra de un evento que ocurrió. Las actas de qué dan muestra de que nos reunimos, sesionamos, hicimos un trabajo. Entonces esas actas deben estar firmadas, bien sea por el presidente y el secretario, ¿cierto? Esa es una opción, o con el listado de asistencia y firma de todos los asistentes. Entonces, esa es una recomendación técnica. Acá no me voy a demorar mucho, pero también recordarles que desde el 94, en el decreto 1295, nos dice en su artículo 63 y literal B que debemos dedicar 4 horas a la semana para el funcionamiento del comité. Y ojo, que no es que nos tengamos que reunir como comité semanalmente, no, y mucho menos 4 horas. Es explícita la norma en decirnos el comité se debe reunir de forma mensual, pero se debe destinar tiempo para su funcionamiento. Entonces, algunos emiten la recomendación de tener un formato en el que se evidencie qué hizo cada uno de esos miembros alrededor de esas actividades. Entonces, por ejemplo, en la semana 1 tuvimos una capacitación en investigación, entonces registramos, hicimos una capacitación. Esto es solo una recomendación, puede ser engorroso, pero es otra evidencia documental adicional del funcionamiento de nuestro comité. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de las actas y los informes del COPAS, son informes mucho más sencillos de los que estamos habituados y el énfasis mayor lo quise hacer en actas. Acá cambiamos un poco el chip porque en cuanto al COCOLAB, la norma sí es mucho más explícita en los informes. Y ojo, hemos hablado hasta el momento de la 2013 del 86 que nos habla del funcionamiento del COPAS. Hemos hablado del decreto 1072 y la resolución 0312 que nos habla del sistema de gestión. La norma para el COCOLAB es la 652 de 2012, ¿sí? Y es esa norma, acá la tenemos, en su artículo 9, donde nos dice cuáles reuniones tiene que tener. Inicialmente, si ustedes ven, la 652 decía que debía reunirse mensual, eso fue ajustado muy prontamente en la 1356 de 2012. Sí, dice que las reuniones deben ser mínimo 4 al año, es decir, cada trimestre, pero ojo, acá cobran mayor relevancia las reuniones extraordinarias, porque cuando el COCOLAB, Comité de Convivencia Laboral, recibe una manifestación, debe reunirse de forma extraordinaria y dejar acta. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las actas, le aplican las mismas recomendaciones de forma que vimos para las actas del COPAS, que sea identificable, que sea accesible, que haya una verificación del quórum, que ojalá le hagamos un seguimiento a las tareas y demás. Pero acá hay un énfasis muy importante, la custodia y elaboración de las actas. Es explícita la 652 en decirnos que la custodia y la elaboración de las actas corresponde al secretario del COPAS y que no debe ser pública ni accesible para todo el mundo, sino a los entes que puedan tener evidencias de ello. ¿Por qué? Porque no deben ser publicados los nombres de las personas que han estado en procesos de convivencia laboral. Entonces, esta es otra recomendación y un tip para el funcionamiento del COCOLAB. Las actas y los informes no deben contener los nombres propios de las personas involucradas en las situaciones de convivencia. Y ahí me dicen entonces, doctor, si no quedan en las actas, ¿cómo evidenciamos el proceso? Para el COCOLAB debemos tener dos evidencias documentales. En las actas debemos poner, se recepcionó el caso ponerle una nomenclatura al caso y decir, se citó a las partes involucradas para recepción de la versión libre. Otra recomendación, se establecieron acuerdos entre las partes del caso 06 de 2025. Otra recomendación, se cerró el caso 034 o se cerró el caso 039 de 2024 y se dio traslado a talento humano porque se incumplieron los acuerdos. Las actas y los informes del COCOLAB no deben incluir los nombres propios porque las evidencias de cada caso
deben ir por aparte y en custodia y ni siquiera las debe conocer la alta dirección, sino los entes de control frente a una investigación, ¿cierto? Entonces, ahí la recomendación es, ojo, no debemos poner, por ejemplo, en un acta que va a venir un auditor externo o que se le van a hacer verificación el auditor interno, el mismo COPAS, porque el COPAS puede hacerle auditoría al COCOLAB como una medida preventiva y correctiva de un riesgo particular no gestionado, que es el psicosocial, que se manifestó en acoso laboral. Y esto que dije es un tema de todo un encuentro educativo. A lo que voy es que la custodia de los casos debe ser propia. El caso tal tiene, y les voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Tengo que fulanito y peranito tuvieron una situación de convivencia. El procedimiento de convivencia que lo hemos explorado en otros encuentros educativos dice, yo tengo que recibir la versión de las dos partes, escucharla, llegar a un acuerdo, manifestarlos por escrito. Todo eso va a ser la evidencia documental de ese caso que voy a llevar muy bien archivadito. Y en el acta que pongo se archivan las evidencias del caso 064 o del caso 12, pero no dejo en acta, y esa es una recomendación técnica, los nombres propios de las personas involucradas en el comité en una situación. Y acá les decía, también en la 652, en su artículo 6, es que se me regulan y de forma muy explícita los informes del sistema de gestión. Perdón, los informes del Comité de Convivencia Laboral. Cuando uno va y mira el 652, tiene varios parágrafos, tiene varios ítems. Del 1 al 6 habla de las funciones del COCOLAB en cuanto al trámite de queja, en cuanto al llamar a ambas partes, que lo hemos llevado en un procedimiento. Pero las últimas funciones nos hablan de esos informes que son súper importantes. Entonces, los informes del COCOLAB deben llevar las recomendaciones y medidas preventivas que hago de forma general a la alta dirección para prevenir el acoso. Debe tener un informe anual de resultados del comité. Debemos hacerle informes a los organismos de control. Y ojo, entonces el organismo de control me puede decir, ¿cómo está funcionando el comité? Sí, está así, tenemos tantos casos, no, yo necesito el caso puntual entre estas dos personas. Sí, es el 063 y como usted es un ente investigador, por ejemplo, en el sector público, la Procuraduría, le traslado ahí sí las evidencias del caso. Espero haberme hecho entender con ello. Y también informe del seguimiento a las recomendaciones de situaciones de convivencia y muy importante también el informe trimestral. Por cuestiones de tiempo me tocó correr un poco con los informes del COCOLAB, pero lo pueden encontrar. ¿Dónde encontramos la regulación de los informes del Comité de Convivencia Laboral? Pues en la resolución que regula el Comité de Convivencia Laboral, que es la resolución 652 de 2012, particularmente los informes en los últimos 3 ítems del artículo 6 de la 652. Entonces, para ir concluyendo esta acción educativa, no se nos debe olvidar que hemos mencionado otras evidencias documentales, las citaciones que hace el secretario, las manifestaciones que nos hacen por escrito los trabajadores, las recomendaciones que emitimos por comité, siempre escritas, traten de dejar evidencias, no se les olviden, lo que no está escrito no existe para el mundo. Y otra evidencia fundamental que para mí hay que trabajar en nuestras organizaciones es cómo se designó desde la alta dirección los representantes a los comités. Todos tenemos muy claro, porque incluso nos dice la ley, cómo fue el ejercicio de convocatoria de los comités, pero no cómo designó esa alta dirección a sus representantes y cómo designó al presidente del COPAS, que recordemos, el presidente del COCOLAB lo elige el COCOLAB en pleno, pero el presidente del COPAS lo designa la alta dirección porque dentro de sus funciones está la comunicación directa con la gerencia y eso lo encontramos en el artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072. Pues también para tenerlo en cuenta. Y para ir concluyendo esta acción educativa, fundamental, no se nos puede olvidar lo que no está escrito no existe, documentar todo como evidencia de lo que hacemos en nuestros comités, que esos registros sean legibles, identificables, que no exige que sea codificable, sino que yo los pueda identificar
y accesible, pero accesible no significa público. Las actas y los informes deben dar cuenta de esas funciones. Entonces, deben cumplir con unos aspectos de forma que hoy los vimos, pero también de fondo, dando cuenta de las funciones del comité, y esta es la bibliografía que hemos trabajado. Entonces, en estos últimos 5 minutos, Sandra, podemos mirar qué preguntas tenemos de las personas que amablemente se han conectado a nuestra acción educativa y hacer el sondeo final. Claro, doctor. Buenas tardes, Angie Sofía Sierra. Ella nos pregunta, cuando solo se tiene 2 empleados, ¿cómo opera? ¿Cómo opera? Cuando se tiene solo 2 empleados. Sí, señor. En cuanto al COPAS, cuando se tienen 2 empleados, no debe tener comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, sino que debe tener un vigía. No sé si así es la pregunta. No deben tener comité, sino vigía con las mismas evidencias y las mismas funciones. Entonces, si ese vigía va a ir a hacer una inspección, deja por escritas las evidencias. Va a hacerle un informe a la alta dirección, deja por escrito ese informe, ¿cierto? No se va a reunir con nadie, no siempre tiene que haber reunión, pero sí deja las evidencias de esas actividades que está haciendo. Listo, vamos con otra pregunta. Buenas tardes, Kelly Joana Rojas. Ya nos dice, es decir, que si conforme el COPAS en agosto, ¿debo hacer una reunión adicional para este mes, para ese mismo comité, o ya realizaría la reunión ordinaria en septiembre con este nuevo comité? Y eso, empezaría la reunión ordinaria en septiembre. No es que se tenga que reunir en agosto porque apenas se conformó. Sin embargo, la vigencia, y lo dice nuestra misma legislación, es desde que el comité queda en firme. Entonces, yo hice la convocatoria, por decir algo, el 15 de agosto. El acta de conformación el 20. A partir del 20 empieza a contar mi vigencia. Entonces, si yo me voy del 20 de agosto de 2025 hasta el 20 de agosto de 2027, que es la vigencia de este comité, debo tener 25 actas. Esa de agosto de conformación y la número 25, esa sería la primero, agosto de 2025, y la de agosto de 2027 sería la última acta de funcionamiento de ese comité. Espero haberme hecho entender. Listo. Buenas tardes, Jennifer Castro. Ella nos pregunta, doctor, ¿qué pasa si llega una queja de acoso laboral y el comité no le da trámite? Eso también debe quedar en el informe de COPAS. ¿Y qué pasa si no queda contemplado en el informe? Sí, es muy interesante. Si yo como COPAS identifico que el comité de convivencia laboral no le está dando trámite a las quejas, tengo que generar una alerta porque un mecanismo para la gestión del riesgo psicosocial no está sirviendo. Y ojo que no somos jueces. Señores alta dirección, dentro de la resolución 652 y la ley 1010, el Comité de Convivencia Laboral es uno de los mecanismos para el control de situaciones de convivencia laboral. Sin embargo, como COPAS nos hemos enterado que no le están dando trámite a las quejas, se le genera la alerta para definir los mecanismos de manejo de esta gestión de este riesgo, ¿cierto? Entonces, sí, debía haber una comunicación entre los dos comités y uno es el macro en el que se analizan todos los riesgos, que es el COPAS, y el COCOLAB, pues es el que operativiza una de las acciones de prevención del riesgo psicosocial manifestado en el acoso laboral. Listo, doctor. Yo creo que vamos a hacer la última preguntita por temas de tiempo. ¿Listo? Bien. Buenas tardes, Marta Lucía Chacón. Nos pregunta, si la empresa no tiene empleados directos, ya que es contratista, ¿debe tener COPAS o vigía o ninguno? Muy bien. La empresa contratista se rige por el número de empleados que aparezcan asociados a ese NID. Entonces, yo me llamo empresa de aseo tal, número de empleados y mi número de empleados directos es 5, no tengo que tener COPAS. Menor de 10 debo tener un vigía, ¿cierto? Si la persona o la que le presto los servicios tiene más de 10,
debe tener un COPAS. Pero, y lo hemos dado en otros aspectos, te invito a María que nos hace esa pregunta, justo la última intervención educativa fue la relación de contratistas y comités. Entonces, una de las sesiones es que mi vigía vaya y sea invitado a alguna de las sesiones de ese comité que sí está conformado. Pero para esa pregunta tuvimos un encuentro educativo de 1 hora, que fue justo el del mes pasado y que ya las memorias las encuentran en Posipedia, busca como contratistas y comités técnicos y ahí encuentras la pasada acción educativa donde durante 1 hora hablamos de todo ello. Listo, doctor. Entonces ahora sí nos vamos con el sondeo final. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las características de todas las actas de los comités? A. Deben ser ilegibles y codificadas. B. Deben ser públicos y de libre acceso. C. Deben estar disponibles y accesibles. D. Son evidencias de tipo externo. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Perfecto, estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las características de todas las actas de los comités? A. Deben ser ilegibles y codificadas, 11%. B. Deben ser públicos y de libre acceso, el 3%. C. Deben estar disponibles y accesibles, con el 83%. D. Son evidencias de tipo externo, con el 3%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Muy bien, ahí tuvimos marcada mejoría, tenía algo de cascaritas. Primero, todas las actas deben ser legibles. Si las actas son ilegibles, o sea, no se leen, no me sirve. Eso me descarta la pregunta A y acuérdense en que codificables es opcional. Lo que deben ser es identificables, ¿cierto? Que sean públicas y de libre acceso, tampoco. Las actas tienen un proceso de custodia y solo deben ser accesibles a quienes por ley pueden acceder, entes de control, ciertas auditorías, ¿cierto? Entonces, todas las actas deben ser opción C, disponibles y accesibles a quien puede acceder, lo que no significa que sean públicas. Y como lo dije, las actas son una evidencia de tipo interno porque la producimos al interior de nuestra organización. Perfecto, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué artículo describe los informes que debe elaborar el COCOLA? A. Artículo 2.2.4.6.32 del decreto 1072 del 2015. B. Artículo 6 de la resolución 652 del 2012. C. Artículo 11 de la resolución 2013 de 1986. D. Artículo 2 de la resolución 0312 del 2019. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados de esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Qué artículo describe los informes que debe elaborar el COCOLA? A. Artículo 2.2.4.6.32 del decreto 1072 del 2015 con el 19%. B. Artículo 6 de la resolución 652 del 2012 con el 71%. C. Artículo 11 de la resolución 2013 de 1986, 5%. D. Artículo 2 de la resolución 0312 del 2019 con el 5%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Marcadísima mejoría. Pasamos de tener una respuesta por la B de 36% con 26 personas a más de 90 con un 71%. Opción correcta, opción B, que es la 652, nos habla de todos los informes que debe dar el COCOLAB. Algunos se despistaron con el decreto 1072 porque en su artículo punto 32 nos habla es de toda la gestión documental, pero no especifica los informes del COCOLAB, y ya la 2013 es del COPAS y la 0312 de los estándares mínimos. Listo, entonces continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles de los siguientes documentos se tiene que conservar por 20 años? A. Mediciones higiénicas o del ambiente de trabajo. B. Capacitación, entrenamientos, inducción y reinducción. C. Registro de las entregas de los EPPs. D. Todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles de los siguientes documentos se tiene que conservar por 20 años? A. Mediciones higiénicas o del ambiente del trabajo, 3%.
B, capacitación, entrenamientos, inducción y reinducción 3%. C, registro de las entregas de EPPs 4%. D, todas las anteriores 90%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Muy bien, lo vimos en las generalidades de la gestión documental para el sistema de gestión por ley. Las tres enunciadas son documentos que se deben conservar por 20 años, por tanto, todas las anteriores son documentos que se deben conservar y no mencionamos ahí exámenes médico-ocupacionales que se deben conservar o por la empresa si tiene al médico con sistema de historia clínica, sino por la IPS que presta el servicio para la organización. Doctor Anderson, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Muchas gracias, invitadísimos todos a que sigamos esta comunidad nacional de conocimiento, donde hablamos de todo eso que nos afecta el funcionamiento de los órganos de participación por excelencia en nuestro sistema de gestión, que son nuestros comités técnicos. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestro curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Y por último, esta invitación es para todos los habitantes del Huila para que participen en nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Hotel Chicalá. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!